Muy bien, continuamos lo que es Romanos 9 en su contexto correcto. Para este estudio le he titulado esta sección El plan de Dios en la elección de Israel. Este estudio explora Romanos 9, un pasaje frecuentemente citado como prueba del calvinismo. Y el objetivo de este estudio es examinar el contexto y el significado del pasaje mientras abordamos las interpretaciones calvinistas comunes. Ahora bien, Romanos 9 no define la elección como salvación incondicional, individual. En cambio, lo que está tratando de enseñar este pasaje no es la exclusión, sino la inclusión de los gentiles. Lo opuesto a lo que los calvinistas están tratando de enseñar. Ahora, mire, lo que está sucediendo para algunos de los que estamos escuchando este mensaje es que no podemos algunos explicarlo bien. Es muy difícil para algunos ver este pasaje y poder explicarlo. Usted podrá sentir como John Wesley sentía, sea lo que sea, pero no es eso. O sea, no es lo que dicen los calvinistas. Ese era el argumento de John Wesley cuando él abordaba este tema. Y así me pasó a mí. Cuando yo escuché eso y leí el pasaje, pude ver cómo ellos podían entonces acomodarlo a su manera, pero al ver la analogía de la fe y todo el contexto de la Biblia y todo el contexto de Romanos, decía yo, sea lo que sea, pero no puede ser eso. Sin embargo, ahora con el tiempo estudiando, puedo ver exactamente lo que es. Este pasaje que estamos estudiando, Pablo no está enseñando una elección arbitraria de individuos para salvación o condenación, sino está explicando la transición del pacto y la inclusión a los gentiles. La pregunta que vamos a hacernos a través de todo el mensaje es ¿por qué Israel no ha sido salvo? Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Israel, el pueblo escogido, no ha creído mientras que los gentiles, que no eran su pueblo, están siendo salvos en Cristo Jesús? ¿Sí me explico? De eso se trata esta sección, pero el problema es que a algunos les ha sucedido que tienen un concepto teológico en su mente. Porque mire, el pasaje principal es Romanos 9:11, donde aparece la palabra elección. Dice la Biblia ahí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. No, deje esto aquí. No habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la, ¿qué dice ahí? Elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Y de ahí entonces imponen un concepto teológico que es que Dios en su soberanía ha elegido desde la eternidad a ciertos individuos para la salvación, independientemente de cualquier mérito o acción de parte de ellos. Entonces note que ellos toman un concepto y después lo aplican a la Biblia. Yo le puedo dar varios ejemplos. Yo estaba evangelizando una vez y una señora me dijo que María es la madre de Dios. Ese es el concepto que le ponen en su cabeza. Pero van a la Biblia y buscan en Lucas donde dice Elizabeth llamándole a María la madre de mi Señor. Entonces ya ven ese pasaje como algo de apoyo. Eso se llama eisegesis, significa que estoy yo mirando algo desde afuera hacia adentro. Los mormones, ellos toman el pasaje donde dice vosotros sois dioses, por lo tanto cada uno de nosotros somos dioses. Los pentecostales ven Marcos capítulo 16, donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aplicando entonces que el creyente verdadero va a manifestar ciertas señales en el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué hacen los calvinistas? Ellos forman un sistema complejo de tantas teologías que se respaldan a ellas mismas, no en las Escrituras, pero después ven el pasaje y es como que tienen unas gafas, unos lentes. Todo lo que ven entonces ya es a la luz de eso que tienen en su mente. Usted puede ver a una persona y con esas mismas gafas están pensando, ¿será elegido o no es elegido? Porque el sistema de ellos no es como la Biblia lo presenta, una salvación gratuita por fe. No, la salvación de ellas empieza con aceptando la depravación total, que el hombre es incapaz de creer en Jesús. Es capaz de hacer todo excepto recibir a Cristo. Y entonces cualquier cosa que empiecen a leer ya está contaminada su forma de ver todos los pasajes. O sea que entonces ellos ven pasajes como este, en Romanos 9:11, el pasaje dice de esta manera, póngalo completo allá atrás para que lo pueda ver en la pantalla enteramente.
Dice Romanos 9:11, pues no había ni aún nacido, ni habían hecho ni un bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pero ellos, con su visión, con sesgo calvinista o las gafas, dicen esto, pues no había ni aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, mire, incondicionalmente de salvación permaneciese, no por la fe ni por ninguna respuesta humana, sino únicamente por la voluntad soberana de Dios. Toman pasajes como Romanos 9:13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ellos lo leen de esta manera, como está escrito, a Jacob escogí para salvación incondicionalmente antes de nacer, mas a Esaú lo rechacé eternamente y lo predestiné para condenación sin considerar sus acciones. O leen por el versículo 15, pues Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Ellos lo ven así con sus gafas calvinistas, pues a Moisés dice, tendré misericordia solo de aquellos a quien yo he decidido tener misericordia desde antes de la fundación del mundo y me compadeceré exclusivamente de aquellos que he predestinado para salvación. El versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ellos lo ven así que la salvación no depende en absoluto del deseo humano ni del esfuerzo personal, sino únicamente de Dios, quien elige soberanamente a quien darle misericordia sin considerar su fe o respuesta. Versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ellos lo dicen así, de manera que a quien ha elegido incondicionalmente para salvación, le muestra misericordia, y a quien ha predestinado para condenación lo endurece sin posibilidad de arrepentimiento. En el versículo 22 dice la Biblia así, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero ellos lo leen, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, creó desde la eternidad a los vasos de ira exclusivamente para destrucción, sin posibilidad alguna de salvación. Entonces sí puede ver las gafas de ellos. Eso es exactamente lo que ellos proponen, que esos pasajes están diciendo. Pero recuerde que tenemos que estudiar Romanos ¿en qué? En su contexto. El primer problema que tienen ellos es la mala interpretación de la palabra elección. La palabra elección, recuerde, viene simplemente de escoger o de elegir. Pero cuando ellos estudian la Biblia, no podemos nada más centrarnos en ese versículo que leímos aquí de elección en el versículo 11, porque ese versículo 11 ni siquiera habla de salvación. Habla de la elección de una nación. Recuerde que el capítulo 9 está dentro de otro grupo pequeño de 3 capítulos que trata con Israel, y estos están dentro de una carta completa con 16 capítulos. Por eso, mire, debemos distinguir entre interpretación exegética, es extraer el significado del texto, e interpretación eisegética, es insertar una doctrina al contexto. Por eso le digo, es lo que me asombra, que este grupo que aboga ser los que son los más exegetas y exegéticos, no hacen o no cumplen con lo que claman hacer, especialmente en este pasaje, en su contexto. ¿De qué trata la elección? ¿Se acuerdan? Estudiamos al inicio. ¿Quién es la primera persona elegida o escogida? Cristo fue elegido para ser el Mesías con preeminencia, como la piedra angular, para servir, para ser precioso y amado. Los ángeles fueron escogidos, algunos como testigos y otros con rangos especiales. Israel fue elegido como una nación en su totalidad, aunque dentro de esa nación hubo creyentes participantes de las promesas espirituales, y los creyentes hemos sido elegidos en Cristo, no para salvación, sino para cumplir un propósito, servir, vivir en santidad, recibir bendiciones y participar de la gloria de Dios. De eso se trata entonces todo este concepto de la elección. Ninguna vez se trata de ser elegido para ser salvo. Eso no se encuentra en las Escrituras. Entonces de ahí empieza el problema para los calvinistas, porque ellos ya tienen estas gafas. Ya está mal el concepto de elección, y cuando lo leen en este pasaje, automáticamente están diciendo Dios escogió a uno para ser salvo y a otro para ser condenado. ¿Sí están conmigo? Sin embargo, nosotros estamos estudiando el contexto. ¿Cuántas semanas llevamos ya estudiando sobre la elección? Son varias semanas.
Porque quiero animarle que usted sepa que la mayoría de los cristianos batallan con entender la Biblia porque no la leen. No leen su contexto, batallan a leer Hechos capítulo 6 o Hechos capítulo 10 y no saben que es un libro escrito a los hebreos. Tienen que conocer bien la ley y lo tienen que conocer, entonces tiene el contexto de las escrituras. Hay gente que no comprenden de Apocalipsis, ni la Revelación, ni los últimos días, porque no entienden todo el libro de la Biblia. Para entender Apocalipsis hay que entender bien el libro de Daniel, los profetas, las profecías de Jesús, cuando Él se refirió a los últimos tiempos. No es algo sencillo. Eso estamos hablando aquí de un tema ya bastante profundo. Ahora mira, aquí en el libro de Romanos 9 vemos un contraste entre... Pablo utiliza una serie de contrastes para representar a Israel y a los que son de fe. ¿Sí ven conmigo ahí? Ahí está Ismael e Isaac. Ismael representa a Israel según la carne. Cuando usted lea esto, está representando a Israel según la carne, es decir, los descendientes físicos de Abraham. Pero Isaac representa a los hijos de la promesa, es decir, aquellos que son salvos por la fe en las promesas de Dios. Pero también vemos a Esaú y a Jacob. Esaú representa a los que están buscando recibir la bendición como derecho natural, porque él era el hijo mayor y se le iba a dar a él la herencia, pero él no la recibió él. ¿Quién la recibió? Jacob. Ahora, algunos enseñan o creen que Dios tenía una presencia. Él decía, yo sé que Jacob iba a hacer lo que iba a hacer. Digo, Esaú, por eso se lo doy a Jacob. Pero eso no es lo que este versículo dice. Dice, no había ni nacido, ni hecho bien ni mal. Aquí nos muestra que Dios, Él elige soberanamente a Jacob por encima de Esaú, simplemente porque Él quiso. Y eso aplica a que Dios ha incluido a los gentiles, aunque los mismos judíos no quieran, Dios así lo quiere y así se hizo. Eso es lo que está enseñando cuando se compara a Esaú y a Jacob. Se mencionan los vasos de ira y los vasos de misericordia. Los vasos de ira representan a aquellos que han rechazado persistentemente a Dios, se han sido endurecidos. Y da un ejemplo de Faraón, y en este caso son los judíos incrédulos que no quieren creer. Y los vasos de misericordia son aquellos que creen, tanto judíos como gentiles, aquellos que Dios ha preparado para gloria. Son los creyentes. Y finalmente vemos Israel según la carne y el remanente de fe. Aquí vemos entonces que había unos de los de Israel que no creían y otros que sí creían. ¿Sí están conmigo? Vemos otro concepto aquí que es la soberanía. A veces nos acusan a no creer en la soberanía de Dios. Ahora, yo raramente uso ese concepto porque es un concepto teológico. La palabra soberanía no se encuentra en la Biblia. Encontramos la palabra soberano. Dios es soberano, pero ese término se utiliza también para reyes terrenales. Un soberano es un rey que hace lo que quiere. El rey interviene en su nación cuando él quiere. Él hace y él toma siervos cuando él quiere. Eso es exactamente lo que Dios hace. Pero mire, quiero que vea esa definición aquí. Dios es completamente soberano, solo que creemos que Dios ejerce su soberanía de acuerdo con ¿qué? Con la revelación bíblica, en lugar de hacerlo según la filosofía calvinista. O sea que creemos que Dios es soberano, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, no una soberanía de una voluntad secreta, una voluntad misteriosa. Vemos también unas objeciones judías en este capítulo. La palabra de Dios ha fallado. Note Romanos 9:6 en su Biblia. ¿Están conmigo? No que la palabra de Dios haya ¿qué? Haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Note, el segundo argumento es que Dios es injusto. En Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, todo esto para explicarle una vez más y recordarle el propósito de esta sección de Romanos capítulo 9. Se van a utilizar varios ejemplos, pero todo esto es para la inclusión de que Dios había dado una promesa a su pueblo. No falló Dios, fue el pueblo, su pueblo, que no quiso creer y no recibió a su Mesías. Y aquí Pablo, antes de hablar, recuerda la semana pasada, vimos el dolor de Pablo por Israel. Él expresó su tristeza, él expresó de su amor sacrificial. Vimos los privilegios de Israel, pero el más grande privilegio es que Jesús vino a través de Israel.
Y Pablo sabe que lo que está a punto de decir puede ser malinterpretado. Ha sido Pablo acusado de odiar y aborrecer a su propio pueblo. Pero verdad está expresando un profundo dolor y él quiere provocar, recuerden, a su pueblo, ¿a qué? A celos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que crean. Pablo tiene la esperanza que su pueblo todavía puede ser salvo. Así que vamos a continuar. Número 2, cubriendo Romanos 9 del 6 al 13. Vemos el plan de Dios en la elección de Israel. El plan de Dios en la elección de Israel. Empezamos con el versículo 6 y 7, Romanos 9, 6 y 7. ¿Están conmigo ahí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En este pasaje, Pablo explica que la elección de Dios en la historia de Israel, es lo que están enfatizando aquí, nunca ha sido sobre la salvación individual arbitraria. O sea, no tiene nada que ver. Todo el concepto que estamos mirando en el libro de Romanos es la inclusión de los gentiles. No tiene nada que ver que Él soberanamente elige, escoge a quien sea salvo. No lo que está diciendo este pasaje, sino que está contestando la pregunta: ¿por qué es que Israel rechazó a Cristo? ¿Es que la palabra de Dios falló? ¿Significa esto que la palabra de Dios no se cumplió? Y Pablo responde que la verdadera descendencia de Abraham no es por la carne. Recuerda, hay una transición hacia los gentiles. Acompáñenme a Romanos 3:29. Aquí Pablo nos da ejemplo de dos hijos. El primer hijo se llama Isaac y el segundo hijo se llama Jacob. Isaac tenía un hermano mayor, se llamaba Ismael. Tenían el mismo padre, diferentes mamás. La mamá era Agar, era una sierva o esclava, la cual Sara la compró en Egipto. Y cuando Abraham no veía que la promesa se estaba cumpliendo, él decidió hacer algo en la carne. Él trató de ayudar a Dios. Y a través de ese acto nació Ismael. Y él pensaba que Ismael era su heredero. Dios mismo le dijo: no, él no es. Tu mujer, tu esposa va a tener, Sara. Finalmente llegó Isaac. Y él es el hijo de la promesa. Ismael es el hijo de la carne. Y lo que está tratando de explicar aquí Pablo es que la promesa de Dios significa que no porque todos descienden de Abraham, porque Ismael nació de Abraham, no significa que él es el hijo donde viene el linaje de Cristo Jesús. Mire Romanos 3:29, dice: ¿es Dios solamente Dios de quién? ¿De los judíos? ¿No es también Dios de quién? De los gentiles. Ciertamente, ¿también de quiénes? De los gentiles. Mire, esto no les hacía felices a los judíos. Los judíos no querían incluir a los gentiles. Es muy difícil que mucha gente lo entienda al día de hoy. El cristianismo de hoy nos ha envuelto mucho en tener un respeto, admiración sobre el Israel políticamente que se encuentra en el Medio Oriente. Pero ellos eran racistas. No todos, obviamente Pablo no era, ni Bernabé, pero en su generalidad sí eran. Aún Jonás no quería predicarle a los de Nínive. Y a ellos no les gustaba que se incluyeran los gentiles, porque había un proceso muy rígido para convertirse en un judío. Tenían que proselitar. Y un judío, para que un judío fuera reconocido, para que un gentil fuera reconocido como un judío, debería circuncidarse, pasar por una purificación de ritual, que es el bautismo. Había un compromiso con la ley de Moisés y una ofrenda al templo, y así es como se convertían en judíos, pero prosélitos. Sin embargo, la Biblia aquí ofrece una salvación a todo aquel que cree sin tener que hacer nada de eso. Por eso a los judíos no les gustaba eso. Por eso cuando llegaron a Gálatas, a donde estaban los Gálatas, no les gustaba que ellos solamente eran hijos de Dios por creer. Le decían: ustedes tienen que bautizarse, circuncidarse conforme a la ley de Moisés. Y tuvieron una gran disputa. Yo sé que me equivoqué, era en Antioquía. Yo tengo detractores que van a pensar que van a querer desacreditar con eso. Pero mire, ellos estaban
peleando contra estos judíos que venían a desanimar a los creyentes. Y Pablo dice, empezaste bien, ¿quién te fascinó? ¿Quién te dejó encantado? Empezaste en la fe, en el espíritu y quieres terminar en la carne. Porque no les gustaba a los judíos que ellos creyeran en Jesucristo y se convirtieran en hijos y recibieran las promesas que Dios le había dado a Abraham y a su pueblo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, por favor. Recuerda, es una transición y aquí se habla de la inclusión de los gentiles. ¿Están conmigo en Romanos 10? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, hablando de los judíos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué cosa? A la justicia de Dios. Significa que no han creído, entonces no han sido justificados, dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces quiero que vea conmigo Romanos 9, del 6 del 7, que la palabra de Dios no ha fallado. Al ver que la mayoría de los judíos rechazaban a Cristo, alguien podía concluir entonces que Dios no cumplió su promesa a Israel. Pero Pablo rechaza esta idea y explica que el verdadero Israel, escuche esto, no está definido por descendencia física, sino por la ley de la promesa. En cambio, deja claro que la promesa no depende únicamente de la descendencia física, porque esta es la obra de Dios a todo aquel que cree. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vaya conmigo a Romanos 3:22. Esta justicia de Dios es por medio de la fe, no la ley. Y este pasaje dice que es para todos los que creen y no hay diferencia, no hay distinción entonces entre un judío y un gentil. Si cree en Cristo, ya no hay distinción. ¿Está conmigo? La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Note que la incredulidad de Israel no significa que Dios haya fracasado. En Romanos 9:6 dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra fallado se refiere a la idea de que la palabra de Dios no ha sido anulada, invalidada, frustrada o ha perdido su efectividad. No, la palabra de Dios no ha fallado. En Romanos 3:1, bueno, en Romanos 3:3, acompáñenme allá, porque mire, la incredulidad de algunos no anula la verdad de Dios. Recuerde, estoy regresando al capítulo 3 para que veamos que es el mismo mensaje. Porque hay algunos que dicen, bueno, es que cuando termina amén en el versículo 5, ya es un tema completamente diferente. Pero aquí estamos viendo que es un libro que está en tan armonía que Pablo preparó un argumento para presentar esta sección. Y ahora regresamos al capítulo 3, por ejemplo. Mire el versículo 3. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido ¿qué? Incrédulos. Está hablando de los judíos. Su incredulidad habrá hecho ¿qué? Nula la fidelidad de Dios. Note el 4, en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La palabra de Dios sigue en pie y se cumple en Cristo. Note el versículo 31 del capítulo 3 de Romanos. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Recuerde que la palabra de Dios fallar es invalidar, hacerla nula. Pablo dice no, dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Romanos 4, versículo 14, vemos que la promesa de Dios sigue en pie por medio de la fe. ¿Está conmigo ahí? Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué es la siguiente palabra? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Estamos observando entonces que fue la incredulidad de Israel lo que falló, no Dios. Dios siempre había tenido una promesa y ellos tenían que creer en Jesús. Pero aquí ellos están pensando que por ser israelitas entonces tienen el derecho de salvación, el derecho de ser el pueblo de Dios. Pero Israel, recuerde, persistió en incredulidad. Leamos de nuevo el capítulo 3, versículo 3. Dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido, ¿qué dice ahí? Incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Uno que no cree. ¿Y qué es lo que no creyeron?
Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías y Jesús les dejó saber por qué no creían que Él era el Mesías. ¿Por qué no creían que Él era el Mesías? ¿Por qué? Jesús lo deja saber claro en Juan 5, y si ustedes no creen a Moisés y a sus escritos, ¿no creen entonces qué? No creen en la Biblia. Los fariseos no creen en la Biblia. Si usted ve a Jesús, Él les reprocha una y otra vez diciéndoles, ¿no habéis leído? Le dijo a Nicodemo, ¿eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? O sea que era algo muy asombroso. Ellos no creían en las promesas de Dios. Escuché, todas estas semanas he estado estudiando y viendo videos y escuchando a otros enseñar, y escuché a un comentarista político llamado Ben Shapiro, es un judío, y él no cree en el Mesías que usted y yo creemos. Él cree que es un Mesías político, un Mesías que va a restaurar a Israel, un Mesías que va a traer su reino. Pero sí es verdad, sí es parte del trabajo o del ministerio del Mesías, restaurar el reino de Israel. Pero Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Pero sin embargo, la Biblia hablaba de otro aspecto del Mesías. El que venía como cordero, el que iba a sufrir, el que iba a ser despreciado. Y esa es la primera venida del Mesías como una humilde cordero para pagar por el pecado. La segunda vez que Él venga no va a venir para cuestión de pecado. Va a establecer su reino aquí en la tierra. Y si usted es creyente, usted va a estar en ese reino. ¿Va a estar usted ahí? Sin embargo, los judíos no creyeron en Jesús. Ellos vieron los milagros. Y cada vez que Él hacía algo grande, le decían por el poder de Belcebú. ¿Sí se acuerdan? Ellos rechazaron completamente al Mesías. Dice la Biblia claramente aquí, como leímos, ellos fueron incrédulos, pero su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Fue Dios infiel? No. Mire Romanos 11, versículo 20, por favor. Todo esto lo estoy diciendo porque Dios no reprocharía a su pueblo de ser incrédulos si Él mismo por imposición los hace incrédulos, que es la doctrina calvinista. O sea que nada fuera de esto es el pensamiento que Dios los ha determinado a ser incrédulos. No, una y otra vez Dios les ha reprochado por su incredulidad. Romanos 11:20, ¿están conmigo ahí? Bien, por su incredulidad fueron desgajados. No dice ahí, bien por mi decisión arbitraria y de imposición de dedo han sido desgajados. No dice eso, ¿verdad que no? Sino que ellos libremente han decidido no creer. Ahora mira, para mucha gente el creer es algo difícil de comprender. Porque dice, bueno, creo, por ejemplo, si yo tengo este libro, ¿qué color es? ¿Qué color es esto? Y como yo cree que es blanco. Entonces algunos dicen, ¿qué significa creer? ¿Por qué todos no creen? Y piensan que creer ya es un don, o sea, un regalo que Dios da. Y Dios dice, yo quiero que tú creas y vas a creer porque yo digo que creas. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Aquí vemos un endurecimiento de parte de los judíos, no porque era algo arbitrario ni forzado, sino por juicio divino en su continua incredulidad. Mira el versículo 8, ahí Romanos 11, como está escrito, Dios le dio espíritu de, ¿qué dice ahí? De estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto concuerda con lo que Jesús enseñó sobre los que rechazaban su mensaje. Note Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. O sea, si vamos a ver una vez más la imposición de la gracia irresistible, no hay razón por qué cegarlos. No hay razón por qué hablarle en parábolas, no hay razón por qué dar un espíritu de estupor, sino que ellos mismos se han endurecido y han rechazado a la verdad y no han querido creer.
Pero eso no hace que la palabra de Dios sea nula, eso no hace que la promesa ha fallado, ni la palabra de Dios ha fallado. Dice Pablo, no ha fallado la palabra de Dios. No fue un acto arbitrario, sino una consecuencia de su persistencia e incredulidad. Quiero que vea conmigo el libro de Hechos. Hechos capítulo 5 en adelante, vemos cómo el Señor trata con Israel y escuche las respuestas de, por ejemplo, de Bernabé y Pablo en cuanto a estos judíos, en Hechos 5:31, que está en su bosquejo, creo. ¿Están conmigo ahí? A Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí vio que Dios dio qué? Arrepentimiento. Ahora, aquí está otro subtema. Porque siempre que la palabra dar aparece en la Biblia, los calvinistas asumen que es un don exclusivo. Porque aparece en otras secciones donde Dios da arrepentimiento. Quizás Dios les conceda que se arrepientan, dice 2 Timoteo capítulo 2. Ellos argumentan de que como Dios les dio arrepentimiento o les concede arrepentimiento, significa que Dios se los impone. Pero aquí estamos viendo claramente que Dios le dio primeramente arrepentimiento ¿a quién? ¿A quién le dio arrepentimiento? A Israel. Ahora mire, lo que estamos leyendo aquí, la salvación fue ofrecida a Israel primeramente. Es lo que se le ofreció, porque recuerde, ¿creyeron o no creyeron? No creyeron. Pero Dios les dio arrepentimiento. Pero Israel persistió en su incredulidad. Note Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, mire, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, ellos mismos dicen, yo no soy digno. Ellos están rechazando, note la última frase, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dios no lo rechazó arbitrariamente, sino que ellos mismos se excluyeron al rechazar a Dios. Mire, Hechos 18:6, aquí vemos el rechazo persistente. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora, ¿qué dice Pablo? Me iré a los gentiles. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Llegaba a un lugar, predicaba, buscaba primeramente ¿a quién? A los judíos. Pero ellos no creían. Y la incredulidad fue una elección consciente de los judíos, no una imposición divina. Mire, Hechos 28:24. Note que algunos sí creyeron y a otros no. ¿Están conmigo ahí? Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Recuerde, si la incredulidad fuera un decreto inmutable de Dios, entonces todos los judíos hubieran creído porque le dio arrepentimiento a Israel. ¿Correcto? Por otro lado, entonces hubiera un rechazo sin excepción. Pero no es ni uno ni el otro, porque no es por imposición, no es por fuerza. Y el hecho que Dios les proveyó el medio a través del Evangelio para ser salvos, ellos libremente rechazaron. Algunos creyeron, pero otros no creyeron. Note Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Como no escucharon los judíos, ¿a quién se le extendió? A los gentiles. Note Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Lo que está pasando aquí en Hechos 11 es que se juntaron para hablar de algo que había sucedido con un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un romano, era italiano y era un centurión. Dice la Biblia que él no era creyente, él oraba, daba limosnas, tenía temor de Dios con toda su familia. Y mientras él estaba orando, se le apareció un ángel. Y el ángel le dio unas órdenes, le dijo, ve y busca a un hombre que se llama Simón Pedro, se encuentra en Jope. Él te dirá las palabras que tienes que escuchar. Y él inmediatamente fue, llamó a Pedro, Pedro recibió una visión y él fue en obediencia a Dios. Y él entra y todavía le dice, ¿sabías que no es lícito que yo entre a la casa de un gentil? Pero él entró y cuando entró había tanta gente reunida.
Cornelio se le postra como para adorarle, porque no comprende Cornelio lo que está sucediendo. Y Pedro empieza a predicarle. Se le abrió el entendimiento al Pedro que el evangelio era también para los gentiles. En ese momento el Espíritu Santo desciende y son llenos del Espíritu Santo porque creyeron la palabra de Dios y empezaron a hablar en lenguas. Hablaron en lenguas porque había otros judíos de la circuncisión que todavía quizás no habían creído, pero esa fue la manifestación y la prueba que el Espíritu Santo vino sobre ellos y después fueron bautizados. Ahora en el capítulo 11 están hablando de esto y Pedro les cuenta lo que había sucedido. Y después de escuchar, es el versículo 18, lo leemos una vez más. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Por qué se sorprendieron? No los oigo, hable más fuerte. Porque ellos pensaban que el evangelio, la salvación era para ellos nada más. Recuerden, en Hechos 5 dice que se les dio el evangelio a Israel, ¿correcto? Se les dio el arrepentimiento a Israel. Pero ahora ya decimos que hasta los gentiles también. ¿Cómo? Recuerden, esto no le parece a muchos judíos en la Biblia. Que Dios ha dado arrepentimiento no significa que lo impone sobre ciertas personas. Más bien significa que Dios ha abierto este camino para que ellos también puedan creer y recibir la vida eterna. ¿Sí están conmigo? Por eso la elección de Dios nunca significó que todos los judíos serán automáticamente salvos. Continuamos en Romanos 9, versículo 7. Dice la Biblia así: ni por ser descendientes de Abraham, ¿qué dice la siguiente frase? Son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Note que este versículo nos enseña que la nacionalidad física no equivale a la verdadera identidad espiritual. Pablo ya trató este asunto en Romanos capítulo 2. Leamos lo que dice el versículo 28 y 29. ¿Estamos ahí? Romanos 2, 28. Dice: pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu y no de ¿qué? ¿Saben qué es de letra? ¿Qué significa letra? No de la ley. Ahora los calvinistas interpretan diciendo que no todos los no regenerados no son descendientes. Pero recuerde que Romanos no se puede separar. Este pasaje nos explica claramente que habla circuncisión en la carne. Está hablando a los hermanos según mi carne. Está diciendo este pasaje que no todos los que simplemente nacieron israelitas son los verdaderos israelitas, sino ¿quiénes? ¿Quiénes? Los creyentes. En Romanos 4, quiero que leamos del 11 al 16. La verdadera identidad como hijo de Dios depende de creer en sus promesas. Ahora mire, por ejemplo, si alguien clama ser judío el día de hoy, dice: yo soy judío, ¿de qué descendencia? No sé, ¿de qué tribu? No sé. Ok, pero ¿crees que eres judío? Muy bien. ¿Quién es hijo de Dios? ¿El que no creyó en Jesús o el que creyó? Que creyó. Él no es hijo, es más, él blasfema a Jesús. Los judíos actuales ortodoxos enseñan en su libro, que es el Talmud, que Jesucristo se está quemando en su propio excremento. Le llaman un hijo de una ramera. Por eso cuando se le hablaba a Ben Shapiro de Jesucristo, él se mofaba y él decía: no tengo interés de hablar del Jesús histórico que ustedes se refieren. Esa es una blasfemia. Dice la Biblia claramente que el que no ama a Jesús sea anatema. Hay una maldición sobre una persona, no importa si es judío o no, pero colectivamente la religión judía rechaza a Jesús. No hay bendición para una nación que rechaza a Jesús. No hay paz para una nación que rechaza a Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, mire, lo que le estoy explicando es lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios son los verdaderos descendientes de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero dice: pero yo no soy hijo de Abraham, pastor. Yo soy hijo de un Fernández por ahí. Yo soy González. Yo soy Ayala. Yo soy Martínez. Yo sé.
Pero es que el linaje es espiritual. Qué bueno que es espiritual. Mire Romanos 4:11, ¿están conmigo? Y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Vana resulta nuestra fe. ¿Y qué es la siguiente frase? Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de ¿quién? De todos nosotros. Este pasaje está diciendo que él recibió la justificación antes de ser circuncidado, antes que existiera una ley, para que nosotros también pudiéramos ser justificados por la fe, para que no digan, tiene que ser por la ley. La ley produce ira, dice la palabra de Dios. Y la descendencia espiritual es a través de la fe. Ahora, ¿por qué es de Abraham? ¿Quién vino de Abraham? ¿Quién vino de Abraham? ¿Quién? No, ¿quién? Me estoy refiriendo, ¿por qué es Padre nuestro? ¿No saben? ¿No saben? Jesús. ¿Alguien dijo Jesús? Jesús es hijo de Abraham, ¿no es así? Porque vemos la descendencia, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo a Judá, y de Judá vinieron entonces la línea donde después viene David, David tuvo a todos sus hijos, viene ahora Jesús. Y es por eso que en Jesús nos convertimos hijos de Abraham. Eso es lo que enseña Gálatas, es el argumento del libro de Gálatas, lo veremos en un momento, pero acompáñenme a Romanos 11, versículo 5. Porque nos estamos diciendo entonces que ya están desechados los judíos. En Romanos 11:5 dice así también, aún en este tiempo queda, ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia. Ahora, aunque yo digo lo que menciono acerca de los religiosos judíos, no significa que vamos a maldecirlos nosotros, no significa que tenga siempre desconfianza con un judío y que los judíos controlen el mundo y que quieren oponerse. Son unas conspiraciones que la gente inventa. Hay judíos que han ayudado mucho a nuestra gente, han sido muy amables, muy considerados de nosotros. No vamos a generalizar, como no quieren que generalicen a los mexicanos, ¿verdad que no? ¿Quién es ese remanente? No sé. Pero en Apocalipsis nos enseña que habrá 144,000 de ellos predicando. Van a ser sellados. Ellos no salen del cielo, salen de la tribulación. Significa que aunque no sepamos quiénes son, realmente quizás sí son los que están algunos en pie en Jerusalén, no sé. Pero Dios habla de una restauración en el capítulo 11, lo cual trataremos en otra ocasión. Letra B, escriba conmigo ahí, Romanos 9, 7 al 9. No todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. Recuerde, estamos estudiando Romanos en su contexto para que vea, dice, ¿esto qué tiene que ver con elección? Nada. Con elección de salvación no tiene nada que ver. ¿Sí está mirando qué es lo que está tratando? Romanos 9. Ahora se nos dio un ejemplo de una descendencia de Isaac y de Esaú. Quiero que regresemos a Romanos 9, leamos del 6 al 7. Repito, ser descendiente físico de Abraham no garantiza la salvación. ¿Está conmigo ahí? Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3, por favor. Ahora mire, la salvación, de acuerdo a la Biblia, es por la promesa, no por descendencia.
Lo que está enseñando Pablo aquí, está diciendo, no es porque usted tiene apodo o dice el sobrenombre judío, y eres de la tribu de Benjamín, eres fariseo de fariseo, eso no significa que tienes la salvación garantizada. Tienes que creer en Jesucristo. ¿Están conmigo? Mire Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria ¿a qué? A la promesa de Dios. Note que es el mismo argumento aquí. Estamos hablando de la ley y la promesa. La ley, ¿quién la quiere cumplir para salvarse? Judíos. ¿Y quién depende de la promesa? Mayormente los gentiles y uno que otro judío. Todo aquel que cree en la promesa se convierte en un hijo de Dios. Pero aquel que depende de la ley es condenado y dice la ley, no es hijo de Dios. ¿Está conmigo? Continuemos. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo, fuese dada ¿a quién? Los creyentes, judíos y no judíos. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note el 28, mírelo bien. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ese es el argumento que Pablo está planteando en Romanos 9. No es por la ley que uno es hijo de Dios, no es por nacimiento, no es por derecho que soy hijo de Abraham en la carne. Es por la fe. Y en Cristo Jesús, entonces somos hijos de Dios por la fe. Ya no hay judío ni griego, significa que ya no se trata, no hay distinción en la promesa de salvación, si es judío o es griego o lo que sea. Es más, añade, ni siquiera si eres esclavo o libre, varón o mujer. Este pasaje no está diciendo entonces, hermanita, que usted tiene los derechos de predicar y todo, no está diciendo esto. Es un pasaje que a veces se usa para decir, hermano, ya no hay diferencia, suélteme el púlpito. Yo creo que haría un buen trabajo algunas damas, mejor que algunos hombres, pero este pasaje está hablando en la posición de salvación. No está hablando en derecho o todavía que puede usurparla a tomar el lugar de la cabeza en su casa. Pero ¿cómo es que nos convertimos en linaje de Abraham? Por la fe en Jesús. Acompáñenme a Juan 1, versículo 11, creo lo tienen ustedes ahí. Recuerde, Jesús fue rechazado por los suyos. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, ¿no? De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note entonces, a lo suyo vino, a lo suyo. Jesús vino meramente a Israel. Vino a su pueblo elegido. Pero los suyos no lo recibieron. Recuerda, a pesar de que Jesús era el cumplimiento de la promesa mesiánica, la mayoría de los judíos le rechazaron. ¿Correcto? Ahora, si esto fuera un don irresistible, dado solo a los elegidos, entonces los judíos que rechazaron a Jesús nunca tuvieron la oportunidad de creer. Pero este pasaje nos indica que ellos no fueron parte de la familia de Dios porque no creyeron. Si usted toma sus gafas y ve ese pasaje que es por elección y no es el que quiere ni el que corre, entonces tiene que ir al versículo 13 y torcerlo. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un varón que venía a nuestra iglesia. Quería ser miembro de la iglesia. Le gustaba la predicación. Era un hombre mayor. Y a veces sé que los mayores a veces buscan a un joven, porque yo tenía 33 años en aquel tiempo, hace 7 años. Me invitó a su casa. En cuanto llegué, me senté con él, empecé a observar su escritorio y tenía libros de todos los calvinistas y reformados.
Ahora, muchos tienen esos libros y nunca los han leído. He ido a las oficinas de amigos pastores y, ¿por qué traes ese libro ahí? Me lo regalaron, nunca lo he leído. A veces es para pantallar nada más. Entonces yo no estaba seguro qué es lo que él creía, cuál era su postura. Él me decía que tenía estudios bíblicos los martes. Para mí ya fue una banderita roja ahí. Segundo, me dijo que fue un seminario, banderita roja número 2. Cuando nos sentamos a la mesa, le pregunté, querido amigo, ¿cómo es que usted fue salvo? Y él me dijo así, Dios me encontró a mí. Dije, bueno, qué bien, yo creo eso. Jesús vino a buscar y a salvar. Perdidos, estábamos perdidos, pero recuerde, hay cuestiones teológicas ahí que la gente tiene a veces. Y él me dijo esto, no por voluntad de hombre. Ya con eso supe qué es lo que él creía. En aquel tiempo no sabía cómo abordar este tema ni cómo tratarlo. Yo miraba y decía, sea lo que sea, pero no es esto. Esa era mi respuesta. Y le dije, a ver, explíqueme un poquito. Sí, es que no se trata de la voluntad del hombre, no es que el hombre quiera, es cuando Dios quiere. Y a veces usted, hermanito, comete ese error cuando dice, no, es que no es el tiempo de él para ser salvo. Ten cuidado lo que está diciendo. Hoy es el día de salvación, hoy es aceptable. Algunos dicen, no, es que cuando Dios quiera. No, es que Dios quiere. Y lo mostró en la cruz, al dar su sangre por todos los hombres en el mundo. Él gustó la muerte para todos los hombres. Pero tenemos que ir al contexto de Juan 1:13, porque es favorito de los calvinistas Juan 1:13, ignorando el 11 y el 12. ¿Qué dice el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se nos dice cómo una persona llega a ser hijo de Dios. ¿Se acuerda? Es por la fe, ¿correcto? A todos los que le recibieron. Esto implica un acto voluntario, porque recibir a Cristo significa aceptarlo con fe. No dice a todos los que Dios regeneró previamente, sino a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. O sea que la fe precede ser hijo de Dios. La condición para ser hijo de Dios es creer en Cristo. No dice meramente fue regenerado y luego creyó. Ese es el concepto que se usa en estos pasajes. La fe es la respuesta a la oferta del evangelio, no el resultado de ser regenerado. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe trae un estatus nuevo en Jesús. Le dio potestad significa que la fe en Cristo les concede ahora el derecho de ser hijo de Dios. Es la fe la que les da el derecho. ¿Están conmigo? Y esto confirma que el nuevo nacimiento ocurre como resultado de la fe y no antes. Porque el calvinismo enseña que la regeneración precede la fe. Y hay otros pasajes en Efesios, dice, después de haber oído, creíste y fuiste sellado. Hay muchos pasajes. Pero quiero que vea cómo leen ellos Juan 1:3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es como dice la Biblia. Pero la versión con sesgo calvinista dice, los cuales no fueron engendrados por decisión propia, ni por voluntad de creer, sino únicamente por la soberanía elección de Dios, sin ninguna intervención humana. Así es como ellos explican este pasaje. Todo esto se lo estoy vinculando a Romanos 9, porque de eso se trata el capítulo 9, que ellos no creyeron. A pesar de ser hijos descendientes de Abraham, a pesar de ser hijos de Isaac, no creyeron. Y al no creer, entonces no son descendientes, no son israelitas. Y este pasaje dice que no son engendrados de sangre, significa que no depende de la herencia física. Nadie nace salvo. Nadie nace ya con la salvación garantizada porque nació a cierto linaje. ¿Sí están conmigo? Ser hijo de Dios no depende de la ascendencia judía o de la familia en la que naciste. Esto corrige la idea judía que la salvación estaba garantizada por ser hijos de Abraham. Le decía, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ¿vosotros sois hijos? Sois hijos del diablo. Porque no creían en él. Dice ahí, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. Significa que no se trata del esfuerzo humano. Es lo que significa. La voluntad del hombre es que el hombre quiere alcanzar su salvación bajo la ley. Dice enseguida, sino de Dios. La salvación es una obra que Dios hace. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Por medio de qué? Por medio de recibir a Cristo. Esta es la voluntad de Dios.
Para que usted se convierta en un hijo de Dios, la voluntad de Dios es que usted crea en Jesucristo. Cuando usted cree y lo recibe, Dios le da la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. El pasaje que dice, no de voluntad de carne o varón, es por los méritos o por que alguien decida. Nadie nos puede hacer salvos. Refuta también la noción de que haya un papa católico que le diga, tú eres salvo, te otorgo la salvación, ya que me dice una feriecita. Porque es asombroso cómo ellos, simplemente porque usted da misas o porque les da dinero, le pueden perdonar el pecado. Eso no es como la Biblia trabaja, así no es. No es por voluntad del hombre que una persona escoge quién va a ser salvo tampoco, o declara salvo. A propósito, hay muchos personajes como Paul Washer que ellos son los jueces que determinan si usted es salvo o no. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tengo ahí videos ahí que los voy a poner, todo lo voy a traer, pero hay uno de ellos que dice, si usted no está creciendo en amor para Dios, si usted no está creciendo en temor hacia Dios, si usted no está creciendo en santidad, es porque no eres salvo. Pero ¿quién es el que justifica? Jesucristo es el que justifica. ¿Y quién nos separa del amor de Cristo? ¿Y qué tenemos que hacer para ser justificados? Creer en Jesucristo. Eso es todo. Pero por voluntad de hombre es el que dice, no, tú sí eres salvo porque veo tus evidencias. La salvación siempre ha sido por la promesa y la fe y no por la carne. Regresemos a Romanos 9, mire el versículo 8 y 9. ¿Está conmigo ahí? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué? La promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos una distinción. Una distinción en que es la promesa por la fe y no la carne. Dos hijos. Un hijo según la carne es descendiente físico de Abraham, que son los judíos incrédulos, y los hijos según la promesa son los que participan de la fe y la promesa de Dios, los creyentes que reciben a Cristo. I don't know what those two guys are doing. Can you check those two guys? I don't know what they're doing. Mano, uno here, por favor. La salvación siempre ha sido por la promesa de la fe y no la carne. ¿Está conmigo? Miren acá. Este versículo está citando Génesis 18:10, donde Dios promete a Abraham que Sara vendrá y tendrá un hijo. Pablo aquí está usando tipología y un contraste. Vaya conmigo a Gálatas 4:21. ¿Lo tienen ustedes ahí o no? ¿Sí? Recuerda, la lección aquí viene por una promesa que Dios quiso darle a Abraham. Gálatas 4:21, ¿están conmigo? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Note el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y el 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esa es la tipología, el contraste que está haciendo. Hizo una lección histórica en Isaac por medio de la promesa y no Ismael. ¿Cómo se convierte uno en hijo de Isaac? Por la promesa. Y la promesa es por la fe. Romanos 9 no tiene nada que ver que Él escogió a uno sobre otro arbitrariamente para salvar a uno y condenar al otro. Le estoy explicando todo eso de manera bíblica para que usted vea exactamente lo que trata este libro, capítulo 9, Romanos, la promesa para los gentiles. Qué bendición que no tenemos que ser de una descendencia o linaje porque quedaríamos excluidos. Y qué bueno que no tenemos que guardar una ley, porque entonces nadie la podría alcanzar y nadie se salvaría. Sin embargo, la salvación vino por la fe y por una promesa. Y de eso se trata, que los judíos vinieron de esa descendencia, de ese linaje, tenían la Biblia, tenían los pactos, vieron a Jesús, pero lo rechazaron. Y cuando lo rechazaron, entonces ellos han sido desechados por Dios. Pero no de una forma arbitraria, no de una forma sin que ellos hayan decidido. Porque
se trata este pasaje de la inclusión de los gentiles. Ismael representa a Israel según la carne, Isaac representa a los hijos de la promesa, es decir, aquellos que creen en Cristo. Ahora el tiempo se me ha acabado, porque en la siguiente sección vamos a hablar ahora de Jacob y de Esaú. Y eso está bastante profundo y bastante complejo. Pero mire, ¿qué es lo que estamos contestando? ¿Cuál es la pregunta que estamos contestando? ¿Quiénes son los elegidos? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Israel no ha sido salvo? ¿Pablo quiere que Israel sea salvo? Él lo confirma en el Espíritu. ¿Pero por qué no ha sido salvo Israel? ¿Porque Dios no lo quiere? Porque ellos han rechazado. Y ellos ahora están siendo endurecidos. Y Pablo aún quiere que ellos crean y reciban al Señor, pero hasta que ellos reconozcan, no van a ser salvados, van a permanecer bajo condenación. Ahora imagínense tantos que han muerto desde los tiempos de Pablo hacia acá. ¿Cuántos ya han ido a la condenación? Y aquí Pablo entonces les da un ejemplo muy personal. Porque los mismos judíos habían sido acusados de no ser hijos de Abraham. Nosotros, dicen los de Ismael, somos hijos de Abraham. O después vienen los edomitas, y es lo que vamos a ver, que Edom fue constantemente un opositor a Israel. Y Dios tuvo que destruirlo. Por eso dice que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero no está hablando de dos personas, está hablando de naciones. Y esas naciones una vez más representan a los que creen en Dios y a los que rechazan a Dios. Y vamos a continuar entonces la próxima semana con esa sección. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú, Señor Padre, nos abras el entendimiento para poder ver estas maravillas de tu ley. Gracias, Padre, por incluirnos en las promesas. Gracias, Padre, que a pesar de no ser de un linaje, ahora somos hijos espirituales, hijos de Abraham, por medio de la promesa que le diste. Padre Santo, damos gracias que a pesar de no tener derecho de hijo, tú nos has hecho tus herederos. Y Padre Santo, al ver estos pasajes, nos gloriamos que eres Dios no solamente de los judíos, pero también de los gentiles. Pero Padre, también te pido que los oyentes puedan entender y ver que este pasaje no trata nada que ver con el regenerado y no regenerado, sino con el judío que ha rechazado a Cristo y el gentil, Señor, que estás incluyendo en la salvación. Y por eso te damos gracias. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.